Dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 1 al 12. Tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4, verso 4. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia en la fe? Bienvenidos sean todos al encuentro con el Señor, a la escucha de la palabra. Ustedes que están allá en casita, ustedes que están tras de cámaras, dispuestos a dejarse iluminar por la palabra, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Hoy Jesús en el Evangelio viene predicando su doctrina, su enseñanza, la suya, la de Él, lo que nos ha dejado hace más de 2000 años. O sea, no de cualquier hombre. Y hoy viene a hablarnos nada menos y nada más que de la confesión. Muchos dicen: ¿cómo debo yo? ¿Cómo puedo ir yo a confesarme con un hombre pecador? Dice: yo me confieso directamente con Dios, dicen varios. No creen en la doctrina, no creen en la enseñanza del Señor sobre la confesión. Y por eso la palabra del Señor dice que la fama de Jesús se iba extendiendo por todas partes y mucha gente lo seguía. Jesús pide más instrumentos para predicar la palabra y que no seamos como los hombres, como un obstáculo, porque no dejan entrar al enfermo. Hoy el Evangelio en su palabra, San Marcos, nos viene a enseñar sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, reflejada en el Evangelio de hoy. El día de ayer nos hablaba de un enfermo, de un leproso. El día de hoy nos vuelve a hablar el Evangelio de un paralítico, de un enfermo. 4 hombres llevaban a un enfermo en una camilla. No se podía levantar, no se podía valer por sí mismo, necesitaba de los demás. Sí, un enfermo que no es capaz por sí solo caminar y irse a encontrarse con el Señor, sino que necesitó de 4 personas, necesitó de la ayuda de los demás. Pero ¿qué pasa? Al llegar donde está Jesús,
se encuentran con una gran multitud. No pudieron entrar, sino que tuvieron que subirlo y abrir un boquete arriba del techo y bajarlo por ahí. Muchas veces nosotros, el Señor nos ha invitado, el Señor nos invita para que nosotros seamos instrumentos, ¿sí? Para que seamos instrumentos para poder llevar su palabra, para poder predicar su palabra, para dar a conocer el plan de salvación a los demás, a aquellos que están enfermos, ayudarlos a través de la palabra, a través de las obras, llevarlos a que ellos también se encuentren. ¿Cuántos enfermos no hay? Y necesitan encontrarse con el Señor y que nosotros seamos esos instrumentos como lo hicieron aquellas 4 personas. Hoy el paralítico se refleja en el pecado. Hoy el paralítico representa el pecado. ¿En qué estás paralizado? ¿Cuál es el pecado que te tiene paralizado y que no te puedes valer por sí solo y que necesitas de la ayuda de aquellos instrumentos? Pero ¿qué pasa? En la iglesia hay muchas personas, hay muchos hombres y mujeres, pero ¿qué pasa? Que están como una piedra de obstáculo que no dejan entrar a los demás. Hay mucha gente que no cree, que no lo hace, que no lo practica, pero tampoco deja que los demás lo hagan. Es triste y lamentable que dentro de la iglesia hay personas, hay cristianos con la mentalidad protestante, porque ya no creen en la confesión. Y eso es lo que hoy el Señor nos invita a ver en las Sagradas Escrituras la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, reflejada en el Evangelio de hoy sobre la confesión. El verso 5 dice, al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Al ver la fe, esa fe que dice Santiago, ¿qué pasa con tu fe? ¿Qué es lo que pasa con tu fe si no tiene obras? Santiago lo explica porque hoy muchos se llaman cristianos, pero que no tienen obras, que dicen tener fe, que creen en el Señor, pero que no tienen obras. Oiga, Santiago, capítulo 2, en su verso 17, nos dice, lo mismo ocurre con la fe, si no produce obras, es que está muerta. Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. ¿Cuáles son las obras? Las obras es cuando ayudas a los demás, cuando te preocupas por los enfermos, cuando vas a ayudar al enfermo a encontrarse con el Señor, a que seas uno de esos 4 que llevaron a ese paralítico a encontrarse. Que en ese caminar encontrarás tropiezo, que en ese caminar hay sufrimiento, hay críticas, sí, pero el Señor quiere que nosotros hagamos obras. Por eso dice Santiago 2:17, dice, lo mismo ocurre con la fe, si no produce obras, es que está muerta. Y será fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Por eso, el Evangelio de hoy nos viene a enseñar sobre la doctrina, que muchos no creen. Hoy hay muchas personas, fíjese bien, como los maestros de la ley. Los maestros, cuando escucharon que Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados, estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior, ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? El Evangelio nos vuelve
nuevamente a retomar el texto del paralítico. Decía, ayer nos hablaba de la curación de un leproso, que también la lepra representada en el pecado. Hoy nos vuelve a hablar del paralítico representado en el pecado y que necesitamos ir al sacerdote. Necesitamos confesarnos, pero que muchos no creen eso. Lo hicieron los maestros de la ley. ¿Cómo puede decir eso? Muchos dirán, ¿y por qué otra vez de la confesión? Si ayer se hablaba el tema de la confesión, hoy ¿por qué nuevamente hablan el tema de la confesión? ¿Sabe por qué? Porque Ezequiel en el capítulo 18, en su verso 21, Ezequiel nos enseña por qué nuevamente la iglesia retoma nuevamente el tema de la confesión. Escuche, porque nosotros nos hemos convertido en un corazón duro, nos hemos convertido en rebeldes, en malvado, dice Ezequiel. Y es por eso que el Señor trata de llevarnos nuevamente para que nosotros veamos en las Sagradas Escrituras. Oiga cómo dice Ezequiel capítulo 18, verso 21, dice, si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido todos los crímenes. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió y debido a la justicia que haya practicado, vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así vivirá. Eso es lo que dice el Señor. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así vivirá. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable y del pecado que cometió. Es por eso que la iglesia hoy vuelve a retomar el tema de la confesión, para que nosotros, fíjese bien, para que nosotros nos arrepintamos del pecado. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió y debido a la justicia que haya practicado vivirá, dice el Señor. Entonces, por eso es de que lo que me agrada, dice el Señor, es que renuncie a su mal camino. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así vivirá. Eso es la invitación que hoy el Señor nos trae, la enseñanza, la doctrina. Porque dicen muchos, como lo decían los maestros de la ley, pensaron en su interior, ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero ellos decían que el Señor se burlaba, que Jesús se burlaba de Dios. Y no saben ellos que en el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 28, en su verso 18, el Señor dice, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. En San Juan 20, 21 al 23 dice, como el Padre me envió a mí, así los envío yo, dice, y sopló sobre ellos.
Jesús tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, y es por eso que Él sana al enfermo, lo sana de su pecado y de la parálisis que él tenía. Las personas llevaban al enfermo para que fuera sanado de la enfermedad, pero Jesús no solamente lo sana, sino que primero le perdona los pecados. O sea, nosotros necesitamos primero pasar a la confesión para poder recibir el perdón, la sanación de nuestra vida, que todos los pecados que hemos cometido, el Señor nos lo perdona. El Señor quiere que nosotros nos apartemos del pecado. Y por eso dice, se me ha dado toda autoridad. ¿Sí? Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice el Señor, San Mateo 28:18. Y por eso, el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 9, en el verso 8, encontramos la referencia de San Marcos. La referencia de San Marcos que hoy nos enseña el Evangelio está en San Mateo, capítulo 9, del verso 8. Nos dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. La gente quedó admirada, impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Y nos habla del verso 1 al siguiente, del capítulo 9 de San Mateo, nos habla de lo mismo, del paralítico. Del paralítico cuando le dice, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero si el paralítico, a él lo llevaba para ser sanados. Pero ¿qué pasa? El Señor lo sana primero del pecado, lo sana primero interiormente. Y por eso Jesús tiene autoridad. El Señor tiene autoridad y es por eso que Él delega esa autoridad. El Señor mismo lo dice, que Él ha sido enviado por el Padre y Él también de la misma manera que Él fue enviado, así también los envía a los suyos, a los de Él, a quienes Él eligió. Y ustedes saben muy bien ese texto de San Juan 20:21, cuando Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados, o sea, a quienes ustedes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados. Eso dice San Juan. A quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Dice San Juan, a quienes ustedes perdonen, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, se quedarán sin perdonar. Y esto es la invitación. Este es el trabajo por el cual el Señor nos anima, nos invita a ser instrumento para que podamos llevar a muchos enfermos. ¿A cuántas personas has podido llevar a la iglesia? ¿Has podido llevar a tu familia? ¿Has podido invitar a tu familia? Si no lo has hecho, el Señor te invita para que nosotros hagamos ese esfuerzo, ese sacrificio de poder compartir la enseñanza, la palabra, para poder invitar a nuestra familia, para ser parte de esa mansión que el Señor tiene preparado. Recuerde usted que en el Apocalipsis nos dice que en el cielo nada entrará manchado. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, el Señor nos explica claramente que allá en el cielo
no entrará ni un manchado. En el cielo nadie entrará. Por eso hoy el Evangelio, hoy Jesucristo nos enseña a través de su doctrina reflejada en el Evangelio de hoy de San Marcos capítulo 2, en su verso 1 al 12, nos dice de que hay alguien que hoy nos hace esa invitación, el Señor Jesús, pero que hay otra persona, hay alguien más quien está en contra de esa invitación. San Mateo capítulo 12, en su verso 32 dice que el que no cree, el que no acepta la enseñanza, el que peca contra el Espíritu Santo, el que blasfema contra el Espíritu Santo, dice que no tiene perdón ni aquí ni en el cielo. San Mateo capítulo 12, en su verso 32, nos dice el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ya quedan ustedes creer o no creer. San Mateo capítulo 12, verso 32 dice, al que calumnia al Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. ¿Cómo es de que la persona calumnia al Hijo del Hombre, calumnia al Espíritu Santo? ¿Cómo? Es cuando una persona no cree en la confesión, la que dice San Mateo capítulo 9, verso 8, la que dice San Juan capítulo 20, verso 21 al 23. Cuando la persona no cree, fíjese bien, es cuando calumnia al Espíritu Santo. Y dice que aquel que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Entonces por eso es de que el Señor hoy nos hace esa invitación. Jesús pide que haya más instrumentos para predicar su palabra, para enseñar su doctrina. Eso es lo que hoy el Señor trata de enseñarnos, de que la confesión es muy importante y que eso lo podemos hacer para poder limpiarnos del pecado. Hay gente que no cree, eso es verdad, como lo hicieron los maestros de la ley. Los maestros de la ley dicen, ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Decían los maestros de la ley. Pero lo que ellos no sabían era de que Jesús, sí, tiene el poder en el cielo y en la tierra para perdonar. Y ese poder se lo delegó a sus discípulos, a sus sacerdotes, a sus embajadores, a los suyos, a los de él, les dio ese poder. Y por eso Mateo 9:8 dice que él le dio el poder a los hombres para perdonar pecados. La gente glorificó y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Y eso mismo usted lo puede buscar en San Juan 20, 21 al 23, que lo hemos dicho, que lo hemos compartido varias veces, que él mismo dice, a quienes perdonen de sus pecados quedarán perdonados. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no pasamos por la confesión, si nosotros no nos preparamos, ya lo decíamos el Apocalipsis 21:27, dice que nada manchado entrará en el cielo. ¿Qué pasa? En San Lucas capítulo 8, en su verso 11, dice de que hay alguien quien tratará de arrancar, fíjese bien, la semilla que es la palabra de Dios en nuestro corazón. Y eso lo dice San Lucas capítulo 8, en su verso 11 y 12. Dice así de esta manera, San Lucas: aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios.
Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Eso es lo que está pasando hoy en la humanidad. Satanás viene a arrancar esa palabra de nuestra mente, de nuestro corazón, con el único propósito de que no creamos en la palabra, para que no crean en la palabra del Señor y se salven. Eso es lo que el Señor dice. Recuerde, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Por eso la invitación que el Señor nos hace nuevamente en San Lucas 17, verso 14, nos habla de los 10 leprosos. De los 10 leprosos nos enseña en el verso 14 y 15, dice así: Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra. Entonces vemos que Jesús los envía: váyanse y preséntense a los sacerdotes. Es la invitación que hoy el Señor nos hace para los que quieran creer. Y para los que no quieran creer, mi respeto para ellos. Los maestros criticaban, los maestros no creían, los maestros decían que Jesús se estaba burlando de Dios, pero no es así. No creían en la doctrina de Jesús, no aceptaban, porque Jesús lo hacía con autoridad, no como los maestros de la ley. Y por eso la multitud, la gente cada día más seguía a Jesús. Sí, la gente cada día más lo seguía por ver los milagros y por escuchar su doctrina, una doctrina nueva que Jesús traía, porque la gente estaba acostumbrada de escuchar a los maestros de la ley. Dice las Sagradas Escrituras que esos maestros de la ley hacen una cosa y dicen otra cosa, y ponen cargas pesadas sobre los hombros de los demás y ellos ni siquiera mueven un dedo. Entonces el Señor dice: hagan lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras. Y Jesús, con autoridad, los reprendía cada día en la sinagoga. Cada día recorría pueblos y ciudades Jesús, enseñando y sanando a los enfermos. Pero ¿qué pasa? No creían en su doctrina. La gente se maravillaba, la gente admiraba, como hoy en nuestro tiempo. Mucha gente se admira pero no cree, escucha pero no cree. ¿Por qué? Porque Satanás arranca de su mente y de su corazón esa palabra para que no crean y se salven. Ese es lo que está sucediendo hoy en nuestra vida. ¿Y qué está pasando con nosotros los cristianos? Que no queremos predicar, que no queremos enseñar la sana doctrina, la que Jesús ha venido a enseñarnos hace más de 2000 años. Hoy se han presentado nuevas doctrinas, invento de los hombres, enseñanza de hombres, que no tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. Y tengan cuidado para que no nos dejemos robar esa fe que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Esa fe que viene hace más de 2000 años. Esa enseñanza que Jesús nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. La invitación es a que nosotros nos preparemos día a día a través de la palabra. Si a usted le ha gustado esta meditación del Evangelio, lo invitamos a suscribirse, a compartir el Evangelio y a dejarnos un me gusta para que la palabra cada día llegue a muchas más personas. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
Que Dios los bendiga y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. Nos encomendamos en la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.